Buenos días, Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Secretario, preguntarle respecto al calendario escolar, no hay precisión y también la gente está preguntando respecto a las fechas dentro del calendario escolar con referencia al ingreso a secundaria, a media superior. ¿Qué ocurre? Porque también ahí debe de haber cambios por las fechas, o qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo va a ser el mecanismo, e incluso a nivel superior, cuáles son las especificaciones que respondería a la gente que está inquieta por este tema de los niños que van y los jóvenes que van a estos siguientes niveles: secundaria, media superior y superior concretamente. Esa sería la pregunta, secretario. Y agradecer que también, que el oficial mayor Héctor Garza ya está revisando el tema de los pagos de los profesores. Aquí se ha expuesto con el presidente y que se siga avanzando en ese tema. Gracias. Muy bien, el calendario escolar se tiene que publicar oficialmente para que sea un documento normativo, y ahí viene no solo la fecha de inicio de clases, sino también vamos a reestructurar los consejos técnicos escolares para que se realicen antes del inicio y podamos tener más tiempo efectivo de clases. Y como dije hace un momento, el 17 de julio sería el último día de clases, aunque también habría un consejo técnico escolar posterior. Todo esto va a estar publicado. En el caso de educación media superior y superior hay una enorme diversidad de fechas de ingreso y de término. Por ejemplo, educación superior, casi en su totalidad las universidades estarían ya concluyendo su periodo y no les aplica el calendario escolar porque, como son autónomas, cada una de ellas tiene su propio calendario. Lo que vamos a tratar de hacer es lograr una decisión colectiva en ANUYES para que ahí se pueda definir el tratamiento que se va a lograr, respetando la autonomía, pero en un esfuerzo de coordinación. El examen de la Comipems. El examen de la Comipems que los exámenes no se traspasan todo va a tener una readecuación de acuerdo al nuevo calendario escolar y lo vamos a publicar. ¿En una semana, en 2 semanas? Sí, esto lo anunciamos a la brevedad, o sea, más tardar el lunes que entra. Las clases se retomarían el 1 de junio, pero de acuerdo con lo que nos exponía el doctor Gatell, están hablando de que la fase más intensa de la epidemia sería justamente la segunda quincena de mayo. ¿No está justamente encimado el calendario como para que al regreso a las clases se contagie los niños, los profesores, los padres de familia? Nosotros estamos siguiendo indicaciones precisas del Consejo de Salubridad General y pues no sé si el doctor quisiera hacer alguna precisión. Gracias por preguntarlo. Ahorita viendo las redes sociales veo que incluso mandatarios estatales ya están con esta inquietud, la cual me parece completamente válida. Para que no haya dudas, lo explico con puntualización. El propósito de las medidas de mitigación, esto lo hemos dicho varias veces, desde antes del primer caso en México, el propósito de la mitigación no es la extinción de la epidemia, es la mitigación, como el nombre indica. Mitigar quiere decir reducir, mermar, atenuar, empequeñecer, no es extinguir la epidemia. Si pretendiéramos hacer medidas de control absoluto, tendríamos que mantener al país completamente congelado, lo cual evidentemente llevaría al colapso de la sociedad, aquí o en cualquier parte del mundo, o tendríamos que mantener las medidas de restricción hasta el 2022. No tiene sentido, ¿verdad? Hemos dicho una y otra vez que las medidas tienen que ser proporcionales al riesgo y considerando los efectos secundarios. Esto es lo mismo que pasa en medicina clínica, esto también sirve para visualizarlo.
Pongamos un ejemplo hipotético: si necesitamos que una persona sea intervenida quirúrgicamente para quitarle el apéndice, por ejemplo, por poner una de las cirugías más comunes, si no operamos, la persona tiene un problema de que el apéndice se ulcera, se perfora y se causa una peritonitis, se causa sepsis y la persona se muere. No hay duda que tenemos que operar. Pero si la persona tiene alguna condición de riesgo, que puede ser tan simple como que no está en ayuno en las últimas 4 horas, o es una persona con otras enfermedades que le hacen tener riesgo de operarse, y lo hacemos de manera precipitada, sin tomar las precauciones, la intervención quirúrgica causa un daño también fatal, poniendo los dos extremos de la perspectiva. Entonces uno tiene que encontrar el balance correcto entre hacer el bien con una intervención y minimizar los efectos secundarios. En este caso, los efectos secundarios también son de enorme interés público, porque es la vida pública, la economía nacional, la economía social, y en particular en un país donde desafortunadamente tenemos a la mitad de las personas viviendo al día, porque hemos vivido por muchos años, décadas, en un modelo económico y social que ha concentrado la riqueza. No podemos cegarnos a que esa realidad existe. Y entonces tenemos que hacer las adaptaciones pertinentes. Por eso decía yo hace un rato que no debemos pensar que los modelos de actuación en salud pública se importan mecánica y acríticamente de otras partes del mundo que tienen realidades sociales, económicas muy diferentes. Entonces, concluyo. El acmé de la epidemia se ha proyectado, se ha hecho una predicción matemática de consenso de más de 7 grupos académicos, que estaría alrededor de la segunda semana de mayo. Concretamente se ha predicho que entre el 8 al 10 de mayo. Sí y solo sí, no quiero dejar de reiterarlo, nos mantenemos con las medidas de restricción de la movilidad de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En un momento dado, si esas medidas no se cumplen correctamente en cada uno de los lugares donde tienen que cumplirse en el territorio nacional, y de aquí la importancia de la autoridad sanitaria estatal para hacer cumplir las medidas que son efectivas, no otras medidas accesorias que pueden ser muy visibles pero poco efectivas, sino estas que ha dispuesto la autoridad sanitaria nacional. Entonces, si estas se cumplen, vamos a tener una reducción de los contagios, seguiremos teniendo contagios, seguiremos teniendo cada vez más contagios hasta llegar a ese punto máximo de la epidemia, pero la cantidad de contagios por día será menor a la que hubiéramos tenido si no se hicieran estas medidas, o a la que tendríamos si las medidas se hacen incompletas, insuficientes o mal. Posterior al punto máximo, al acmé, al pico de la curva epidémica, seguiremos teniendo casos, pero ya en una tendencia decreciente, y se ha hecho la predicción de que rumbo al final de junio tendremos cerca del 95% de los casos que se contempla ocurrirán. Entonces, si levantamos las medidas el 1 de junio en una forma ordenada, escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria en colaboración con las secretarías del Trabajo y de Economía, empezaremos a tener el punto de balance donde se libere la actividad social y económica, se recupere o se ayude a recuperar la vida pública, incluyendo la economía y la sociedad, mientras seguiremos teniendo epidemia, pero ya en una fase de declive. Esa es la lógica. Bueno, ¿por qué no mañana continuamos? Porque ya hoy fue bastante pedagógicamente también. No se puede internalizar, asimilar tanta información. O sea, mañana continuamos. Hoy, por la noche, Hugo López-Gatell seguirá informando, y mañana contestamos
lo que nos estás preguntando. Sí, muy bien. Muchas gracias.